Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, terminando estos estudios de gran bendición para la iglesia. Para mí personalmente ha sido, yo diría, revolucionario. Los estudios del tabernáculo y de las 5 ofrendas del Levítico y luego con Hebreos, ha sido para mí absolutamente revolucionario para mi vida. Me ha cambiado, ha traído tanto entendimiento, crecimiento, comprensión, expande realmente, porque así hace la palabra de Dios cuando está enfocada. Escuche, podemos estar oyendo muchas cosas sobre la palabra de Dios, podemos estar oyendo todo tipo de palabras, de predicaciones, de enseñanzas, pero ¿sabe qué? Lo que hace la diferencia es, primero, que tiene que estar ungida esa palabra, ungido el que habla, y tiene que estar enfocada esa palabra. Podemos utilizar un pasaje, pero si el pasaje está enfocado en la confesión positiva, si el pasaje que se está dando, enseñando, explicando, predicando, está enfocado en la autoayuda, en que yo soy un campeón, está enfocado en el hacer dinero, ¿me entiende? Ahí es donde está el problema mucho, porque a veces se utilizan estos pasajes, pero se explican, se predican con un enfoque y un énfasis totalmente fuera de lo que es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios está contando una historia y está contando siempre la misma historia. No es que vamos de un pasaje para el otro o de un capítulo o de un libro para el otro y son todos evangelios diferentes. No hay muchos evangelios diferentes. La Biblia entera apunta a un solo evangelio, a una sola forma de salvación, a un solo problema que tiene el hombre, que es el pecado y que es la salvación a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús vertida en el Calvario. Entonces, toda la Biblia habla de lo mismo. Es una historia que cuenta la caída del hombre y la restitución del hombre a través de Jesucristo como el último Adán. El último Adán que vino a resolver lo que el primer Adán arruinó, amén, a través del pecado, la desobediencia. De esta forma, cuando nosotros leemos la palabra, si usted empieza a leer cualquier pasaje en el Antiguo Testamento, entonces en todo usted tiene que ver a Jesús. Usted tiene que encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, ya sea en aquellos sacrificios, en aquellos altares que el pueblo del Señor, por mandato de Dios, tenían que levantar. El sacrificio era algo que fue instituido desde que el hombre cayó, ¿entendió? El hombre cayó en el huerto del Edén, Adán y Eva cayeron, inmediatamente fue instituido el sacrificio. No es que todavía el Señor no había explicado las 5 ofrendas de Levítico, porque todo eso fue más adelante cuando llegó Moisés. Entonces el Señor lo llama a libertar el pueblo de la cautividad egipcia, salen de Egipto. Entonces, ¿para qué? Para sacrificar al Señor, para adorar al Señor. Y allí entonces es dada la ley y todas las especificaciones de la ley. Todavía todo eso no había sucedido porque recién Adán y Eva, la primer familia, cae en el huerto del Edén, peca en contra de Dios, desobedece el único mandamiento que Dios había dado al hombre: no comeráis de ese árbol. Es decir, de todos puedes comer, menos de este árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, al hombre desobedecer este único mandamiento, no 10, uno solo.
Lo cual está mostrando que el hombre no puede obedecer ni siquiera un mandamiento, mucho menos 10. ¿Entendemos? Más todos los particulares que contenían estos 10 mandamientos. El hombre desobedece este solo mandamiento y el Señor inmediatamente les corrige y les muestra, les enseña y les advierte que todavía ellos pueden tener comunión con Dios si quieren, que la situación no se ha perdido por completo. Perdieron ellos todo, claro, perdieron todo en esa caída, perdieron la vida de Dios, vida de Dios, es decir, Dios mismo suministrando vida a ellos. Ellos perdieron esa conciencia de Dios y ahora entonces eran conscientes de ellos mismos. Por eso es que cuando ellos pecaron, entonces se vieron desnudos y la necesidad era de ir y cubrirse. ¿Cubrir qué? Cubrir su pecado, cubrir la vergüenza del pecado, los efectos del pecado que producen culpa, que producen... Nunca habían sentido estos sentimientos. Nunca ellos habían tenido esta necesidad de cubrirse, de taparse. Nunca habían sentido el deseo de esconderse de Dios cuando en realidad ellos todos los días caminaban y hablaban con Dios y Dios hablaba con ellos y había una comunión perfecta entre Adán y Eva y el Señor. Ellos hablaban, ellos tenían comunión, tenían relación, había confraternidad con Dios. Esto lo perdieron y lo que querían justamente era separarse de Dios, querían alejarse de Él, querían esconderse, que Dios no los encontrara, como si fuera que Dios no podía verlos o no podía encontrarlos o no podía saber lo que habían hecho. Entonces, no solamente caen, sino que además caen en una tremenda ignorancia. Porque de pensar que Dios no me va a encontrar, no me va a ver, no se va a enterar de lo que acabo de hacer. Nos escondimos porque teníamos miedo. Y así está el hombre desde aquel entonces hasta el tiempo presente, escondiéndose del Señor y escondiéndose del Señor por miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a la ira de Dios. Miedo a las consecuencias que puedan traer sus faltas, sus pecados. El miedo es una consecuencia de la culpa. Cuando hay culpa, hay temor. Entonces solemos escondernos, apartarnos, aislarnos. Entonces ellos se aíslan, se esconden. Y el Señor les pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esta es la pregunta de Dios a la humanidad entera. ¿Qué han hecho? Recordando que el hombre ha hecho algo y lo que ha hecho ha sido en contra del mandato del Señor. Que queda muy claro y bien evidente delante de Dios que el hombre es culpable. En todo sentido culpable. No importa si es culpable de un mandamiento, de 2, de 3 o de quebrantarlo. Es culpable de todos. Así haya errado en un punto, él es culpable de quebrantar todos los mandamientos de Dios, que han sido dados para ayudar al hombre, para corregir al hombre, para más o menos guiar al hombre. No tenían poder salvífico los mandamientos, por eso el Señor instituyó luego el sistema sacrificial. El sistema sacrificial era la única manera de salvación para el pueblo de Israel. Si pecaban, tenían que ir y llevar ofrenda. Y lo tenían que hacer voluntariamente, es decir, de corazón y creyendo en lo que estaban haciendo. Pero en el primer tiempo, en las primeras páginas de nuestra Biblia, cuando todo se ve hermoso y todo se ve perfecto, el ambiente era ideal, el jardín del Edén como algo como que jamás nosotros hemos contemplado, no importa dónde hayamos viajado en este mundo, nada se iguala a lo que era el jardín del Edén. Paraíso en la tierra. Y todo eso arruinado por el pecado. Nuestro representante. Adán era nuestro representante. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ahora es Cristo nuestro representante. Gloria a Dios. Y es quebrantado este poder del pecado en nuestras vidas. Y así debe mantenerse.
Entonces vemos cómo ellos, decíamos, se habían escondido y ellos cosen unas hojas de higuera. Estas hojas de higuera, con ellas ellos se cubren, unos delantales. Ellos se cubren su desnudez de esta manera diciendo, bueno, estamos desnudos, pero nosotros vamos a fabricar algo de nuestra propia invención para cubrir esta nuestra desnudez, desnudos ante el juicio de Dios, y esta desnudez que por supuesto producía esta vergüenza y este temor. No dice nada la Biblia que ellos consiguieron esto, porque la verdad es que no hay manera que el hombre pueda tapar su desnudez delante de Dios a través de nada de su invención y de su propia fabricación. El hombre puede coserse los más hermosos, adornados delantales de la religión, pero aún así están expuestos ante el juicio de Dios, ante la ira de Dios. Porque Dios no puede recibir ninguna invención nuestra, no puede recibir Él ninguna fabricación nuestra, no puede recibir nada que pueda tapar esta desnudez que es producida por el pecado. Esta vergüenza, esta culpa no puede ser quitada a través de algo que el hombre provea, ¿entiende? Tiene que ser provisto por Dios. La vestimenta para el hombre debe ser dada, otorgada por Dios mismo. Gloria a Dios. Y esta vestimenta es una vestimenta que proviene del Calvario. Por eso el Señor básicamente los desnudó otra vez y le dijo, así no, yo les voy a enseñar. ¿Ustedes quieren tener aún comunión conmigo? Aún pueden tener comunión conmigo, pero tiene que ser de esta manera. Y solamente de esta manera es que ustedes pueden acercarse a mí y tener perdón de pecados y confraternidad. Y tiene que ser por medio de la muerte de un animal inocente. El Señor seguramente les enseñó la manera allí delante de sus propios ojos, matando un animal. Les tuvo que enseñar de una manera fuerte, de una manera drástica, porque ahí dice la palabra que el Señor los vistió. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, los redimidos, hemos sido vestidos y hemos sido vestidos por la sangre del Cordero. Gloria a Jesús. Él es el que nos ha vestido. Él es el que nos ha puesto estas vestiduras, que son las únicas vestiduras que pueden entrar al cielo. Las hojas de higuera no pueden entrar al cielo. Las hojas de higuera no pueden justificar, no pueden santificar, no pueden salvar. Porque esto habla de la religión del hombre. El hombre ha inventado todo tipo de religiones y todo tipo de caminos que supuestamente llevan a Dios o a un Dios, no importa. Y ninguno de ellos Dios puede aceptar. Dios no puede aceptar nada que el hombre haya fabricado con sus propias manos. Solamente Dios acepta un solo sacrificio, una sola manera, y es la cruz de su Hijo amado Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando entonces el Señor les muestra la manera y los viste con vestiduras, con pieles de animales, para que esa piel pueda ser puesta sobre los cuerpos de estos primeros seres, tuvo que morir un animal. Entonces esto tuvo que quedar entendido para ellos. A partir de ahora tiene que ser así. El Señor, por supuesto, los echa fuera del huerto del Edén, porque había un gran peligro. No sea cosa que coman del árbol de la vida. Y entonces ahí sí sería una ruina total para la humanidad a partir de ese momento en que nacerían hombres y mujeres pecadores, pero vivirían eternamente. Terrible. Salen, son echados del huerto, del paraíso. Y querubines con espadas, con llamas de fuego allí en la entrada, asegurándose que el hombre no entrara jamás allí.
Por lo menos no podrá entrar hasta el día de la consumación de todas las cosas. Oh, gloria a Dios, en el que finalmente, alabado sea el nombre del Señor, los redimidos podrán entrar a la nueva Jerusalén que viene del cielo de arriba y de Dios. Y entonces allí sí estará ese árbol de la vida, no habrá ningún peligro. Entonces ahí comienza este caminar del hombre, este tránsito arduo, pesado, doloroso, fuerte. A través de miles de años ya, el hombre tratando de justificarse a sí mismo por todos los medios, inventando todo tipo de religión y de creencia, y Dios preparando el camino para que llegara el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, para salvar al mundo entero del pecado, pasado, presente y futuro, para todos los que nacieran y todavía para todos los que nacerán, aún los que nacerán, los que están naciendo hoy, ya tienen disponible salvación para ellos, si la quieren cuando llegue su momento. Gloria sea Jesús. Entonces, de esta manera vemos cómo este caminar ha sido muy largo y muy difícil y muy arduo para el hombre, pero que Dios ha provisto todo, absolutamente todo. El hombre es el que ha provocado todo esto. El sufrimiento lo provocó el hombre por el pecado. Y se va sumando cada persona que va naciendo con la naturaleza adánica, en el que si eso no es quebrantado, si esa naturaleza mala no es quebrantada por la sangre de Cristo Jesús, el nuevo nacimiento, entonces se añade otra persona más que viene a traer ruina y destrucción a este mundo. Más los poderes de las tinieblas, por supuesto. Entonces luego vemos que la palabra del Señor en Génesis va hacia la historia de estos hijos. Tuvieron muchísimos hijos, por supuesto, ¿no? Sino cómo pudo poblarse la tierra en ese tiempo. Se pobló rápidamente la tierra. El Señor les dijo, bueno, multiplíquese, labren la tierra, fructifiquen. Entonces el Señor da esta orden y por supuesto se pobla la tierra rápidamente. Recuerden que en todos estos primeros cientos de años, el hombre, primeros cientos de años, no, por mucho tiempo, por aproximadamente 1000 años en total. Los hombres vivían muchísimos años. Aún Matusalén fue el que más vivió, 969 años. Y los hombres vivían realmente tanto tiempo, Esto no es fábula, no es invento. No, de verdad vivían tanto tiempo. Ahora, cuando ustedes van leyendo, después del libro de Génesis, van leyendo Éxodo, etcétera, ustedes van a ver que comienza a descender el número de años que viven los hombres, ¿cierto? Empieza a bajar, hasta que llega a una edad promedio de 70 años, que es más o menos un promedio de lo que los hombres viven, unos más, por supuesto. Llevó tanto tiempo, llevó unos 1000 años para que el pecado gastara al hombre. Porque Dios creó al hombre de una manera tan perfecta, tan maravillosa, tan sublime, que llevó unos 1000 años gastar al hombre, en el que el hombre vivía tantos años porque es que había sido creado de una manera tan poderosa, tan maravillosa, y además que recuerden que no habían enfermedades. Hasta que se empezaron a ver las enfermedades, recién ahí Abraham que oró por uno allí, porque los hombres no habían dolencias, no habían enfermedades. Entonces los hombres vivían muchísimos años. Otra vez, esto es por la maravilla de la creación de Dios en cuanto al hombre, al cuerpo físico, de tal perfección y de tal magnitud, que el pecado, por supuesto, arruinó todo esto, pero llevó tiempo que arruinara al hombre de tal forma en la que luego sí las enfermedades, y entonces vieron que ya los hombres empiezan a morir. ¿Y qué es esto? La muerte. La muerte. Se empieza a hacer presente
en las vidas de las personas y ya comienzan a ver entonces todos estos primeros habitantes de aquel tiempo que la gente puede morir. Y estos eran los efectos, que todavía en el principio no se conocían, los efectos del pecado, últimamente la muerte, la peor de nuestras enemigas. Bueno, que por supuesto el Señor Jesucristo también derrotó. Cristo derrotó la muerte también, gloria a Jesús. Y la muerte también va a ser arrojada al lago de fuego. La muerte también va a ser destruida por completo porque no habrá más muerte. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Cuando llega la vida de estos hijos, Caín, luego nace Abel, y como les dije, nacieron muchísimos otros, pero la Biblia solamente menciona a estos. Luego menciona a Set, por quien seguiría la línea familiar por la cual vendría el Mesías. Bien. Entonces Caín y Abel, también ellos de sus padres, debieron recibir una instrucción en el que ellos tenían que ofrecer sacrificio. Vemos que ellos tenían este conocimiento, ¿cierto? Ellos entendían que tenían que acercarse a Dios, que ellos tenían que ofrecer sacrificio por sus pecados. La verdad, no se ve y no menciona la palabra que Adán y Eva ofrecieran sacrificios. Es posible que lo hayan hecho durante el principio de sus vidas o por algún tiempo, pero no se menciona, ¿verdad?, en la Biblia, en Génesis o el resto de la Biblia, que Adán y Eva ofrecieran sacrificios a Dios, lo cual está hablando de una falta de fe en Dios. Bueno, pero ellos debieron enseñarle a sus hijos, lo cual es obvio que así fue, que Dios requería un sacrificio por el pecado y que una víctima inocente tenía que morir en lugar de ellos, transfiriendo esos pecados a esa víctima inocente, ¿cierto? Y entonces por eso es que ellos tenían un entendimiento, que tenían que entregar un sacrificio, que tenían que llevar una ofrenda, un altar. No había un altar todavía en Jerusalén, no había ni Jerusalén, no había nada de esto. Pero sí ellos tenían que levantar un altar, cada uno de ellos, y este altar era representativo de el Calvario. Ellos no entenderían todo esto, claro, pero sí tenían que entender que ellos cometieron una falta en contra de Dios según sus conciencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa era la dispensación en la que estaban. Primero el hombre comenzó en una dispensación. Adán y Eva fueron creados y vivieron por algún tiempo bajo la dispensación de la inocencia. Cuando pecaron, esa inocencia, por supuesto, ya no pasó y entonces ellos estuvieron viviendo bajo la dispensación de la conciencia, que es una dispensación que sigue actuando hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque todos tienen una conciencia. Hay una conciencia de lo bueno, una conciencia de lo malo, una conciencia de lo que es peligroso y de lo que no es peligroso, una conciencia, ¿verdad?, de lo que está bien, de lo que está mal. Por lo menos hay una conciencia. Esa conciencia fue puesta por Dios en el hombre, ¿cierto? Ahora, lo que sucede es que esta conciencia no es suficiente para salvar al hombre, sino que debe ser por la convicción de un poder muy superior que es Dios mismo en espíritu, es por convicción del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia, de juicio. Y esto sucede por la predicación de la palabra, es decir, por la locura de la predicación. El Evangelio de Cristo, la cruz de Cristo solamente es lo que el Espíritu Santo puede utilizar para traer convicción al pecador. Caín entonces nace, Abel nace, ellos entienden esto, van a ofrecer su sacrificio. El sacrificio de uno denotaba: yo no necesito un salvador, yo no me voy a manchar las manos degollando un animal o matando un animal. Yo le voy a traer al Señor lo que a mí me parece. Voy a traerle al Señor aún lo mejor que tengo. Sí, lo mejor que tengo le voy a traer: frutos, verdura, papa, batata, manzana, naranja, pera, lo que fuera. Pero le voy a seleccionar lo más lindo de esta cosecha
y eso es lo que yo voy a sacrificar, ofrendar a Dios. La ofrenda era linda. La ofrenda era linda. No había ningún problema con la papa, la batata, las verduras, las frutas. El problema era que ese no era el sacrificio que Dios había demandado. Y el que demanda. ¿Me entiende? Esa no era la manera. Tenía que haber derramamiento de sangre sí o sí. Esto no era opcional. Esto no era que cada uno le lleva al Señor lo que quiere. No podemos llevarle a nosotros nuestras... Ay, Señor, yo te traigo, Señor, mis 40 días de ayuno. No, Señor. Por más que sea lindo, ay, el ayuno, porque ayuné, me maté de hambre, estuve en comunión con Dios, canté coros, alabé, leí la Biblia. Gloria a Dios por eso, es bueno. Pero ese no es el sacrificio que Dios demanda. Dios demanda para la salvación del alma, no un ayuno, no una obra caritativa, ¿entiende? Sino la sangre vertida de su amado Hijo. Y ahí es donde debe estar puesta la fe, la dependencia, la confianza. Cuando una persona es salva por lo que Jesús hizo en la cruz, no por una obra que haya realizado. Y el creyente también ya nacido de nuevo, es santificado no por una obra que esté realizando, por más bíblica y buena que sea, sino que es santificado también por la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Entendamos, las obras, estas ofrendas que le traemos al Señor, son buenas, algunas son bíblicas, son correctas, debemos hacerlas, debemos darlas, pero en sí mismas tenemos que entender qué categoría tienen, en qué capacidad están sirviendo. Las obras, por más buenas que sean y bíblicas, no sirven en la capacidad salvífica, no pueden servir en la capacidad santificadora. Para eso sucedió el Calvario, ¿entienden? Es solamente la sangre de Cristo que lava de todo pecado, que limpia de toda maldad, gloria a Dios, y que nos sigue limpiando día tras día. Por eso es que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todos los días renovamos nuestra fe, todos los días tomamos todos los beneficios de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese es el único sacrificio que Dios recibe. Algunos se confunden y piensan, esto significa que no tengo que orar más, no ayuno más, no voy más a la iglesia, no evangelizo más, no enseño más a los niños, no estoy más de ujier, no canto más, no predico más. Bueno, si usted está entendiendo eso, entonces no está entendiendo nada, o es que eso le sirve de excusa para no ir a la iglesia y no hacer nada. No, en absoluto se está diciendo eso. Lo que se está diciendo es que si usted está poniendo su fe en una obra para ser salvo, está poniendo su fe en una obra para ser santificado, está haciendo lo mismo que hizo Caín. Le está llevando al Señor, le armó un altar, y está llevando algo ahí usted para Dios fuera de la fe en la cruz de Jesús. Todo parte por la fe en la cruz de Jesús. Y todo lo que es dado tiene que estar sobre ese fundamento. El fundamento es la sangre del Cordero de Dios. Y sobre ese fundamento es que entonces todo lo demás es construido. Gloria sea su nombre. Entonces usted puede orar, usted puede estudiar la Biblia, usted puede evangelizar, usted puede realizar su ministerio, usted puede hacer todas estas cosas, ¿verdad? Pero no puede estar usted de alguna manera pensando que gracias a que yo hago esto, Dios entonces me puede bendecir, o Dios me puede salvar, o Dios va a ver que yo hice tal o cual cosa, o que yo fui tal o cual día, o que ayuné tantas veces, y entonces Dios de esta manera, Él me va a santificar, o voy a tener victoria sobre el pecado del mundo, el diablo, o que o que voy a recibir una sanidad, o que voy a recibir esto, o Dios me va a bendecir, o que Dios me va a prosperar por medio de mi ayuno, por medio de mi obra, por medio de aquello y el otro. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad. La oración no tiene capacidad salvífica y aún debemos orar. Orad sin cesar.
Amén. ¿Mm? La alabanza, la adoración no tiene capacidad salvífica o santificadora. Sin embargo, la palabra del Señor dice, cantad, ¿verdad? Un cántico nuevo. También nos dice que debemos alabarle, ¿no? Habla de que debemos alabarle al Señor en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. Gloria a Dios. Y eso es real y verdadero, ¿sí? Pero eso no significa que porque yo esté todo el día cantando cántico o todo el día orando o esté de rodillas 3-4 horas por día, lo cual es bueno, ¿no? Orar sin cesar y todas estas cosas, estudiar la palabra diariamente, gloria a Dios. Pero no puede entrar en nuestras mentes ese pensamiento de que yo estoy haciendo esto y entonces Dios, por yo hacer esto, Él me va a mí ahora a dar tal o cual victoria. La victoria viene por la cruz de Jesús. Amén. Los fariseos en el tiempo de Cristo, ellos se jactaban. Decían, nosotros damos diezmo de todo lo que tenemos y ayunamos 2 veces por semana. ¿Cierto? Y sin embargo el Señor Jesucristo estaba comparando la fe de ellos y la fe de las prostitutas y de los ladrones y decía, bueno, ellos van a entrar al cielo antes que ustedes. ¿Entienden? Y no habían hecho ninguna obra. Porque es por la fe nada más. Es solamente por la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Estaba el publicano, ¿verdad? Y estaba el fariseo. Uno allí adelante orando, ¿no? De una manera bien llamativa, haciendo sus oraciones en voz alta, haciendo un show, y empezaba a orar. Y decía, gracias Dios porque yo no soy como aquel que está allá. Y entonces era una jactancia, era una autojustificación. Él tenía su fe puesta ¿en qué? Y en esa oración que estaba haciendo, en ese show que estaba haciendo, en su supuesta consagración, en su oficio como un fariseo o un doctor de la ley. Y él tenía su fe puesta allí para su salvación y para su vida para con Dios. No tenía vida con Dios, no conocía a Dios. Y este cobrador de impuestos, allí un publicano, no se atrevía ni siquiera a llegar a ir al frente, a entrar, y entonces él golpea su pecho, diciendo, oh Señor, apiádate de mí, sé propicio a mí, un pecador. ¿Entendemos? Gloria a Jesús. No hay ningún tipo de justificación para el hombre fuera de la sangre de Cristo Jesús. No hay obra, no hay ayuno, no hay ministerio, no hay predicación, no hay campaña evangelística, no hay nada que podamos hacer que pueda justificarnos a nosotros delante del Señor. Amén. La iglesia tampoco puede mantener nuestra salvación. Somos salvos, pero pensamos que la iglesia es la que va a mantener la salvación nuestra, ¿no? La iglesia no puede mantener la salvación de nadie porque la iglesia no puede salvar a nadie en principio. Es Jesús quien salva, gloria a Dios, quien liberta, quien santifica, gloria a Jesús. Desde el momento que uno es salvo, el Espíritu Santo penetra en la vida y en el corazón, y entonces ahora sois templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre va a estar demandando adoración a Jesús, siempre va a estar demandando fe en Jesús, siempre va a estar llevándonos a los pies de la cruz de Cristo. No va a estar el Espíritu Santo llevándonos a mirar nuestras obras, qué hermosas que son, qué lindo lo que le hemos llevado al Señor. No, va a estar mostrándonos la preciosidad de Cristo. Gloria sea su nombre por siempre. Entonces vemos cómo ya la cruz de Jesús fue instituida desde las primeras páginas, desde la primera familia que pisó esta tierra. ¿Entienden? La cruz no es algo que es algo que tiene 2000 años nomás. No. La cruz, gloria a Dios, la cruz. La doctrina de la cruz, la verdad de la cruz. Aleluya. Fue instituida por Dios desde antes de la fundación de la tierra. Amén.
Y esto es algo que debe acompañarnos toda nuestra vida. Cuando decimos cruz, no estamos hablando de una viga de madera, entienda eso. Tampoco que tenemos que visualizar una cruz o pensar en una cruz, nada de eso. No es una cruz que llevamos en un collar o en una... no. O que colgamos en una pared, tampoco. Estamos hablando de ese evento cataclísmico, de ese evento culminante, de ese evento central de toda la historia humana, que es la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Cuando decimos cruz, se está involucrando todo, desde la encarnación de Cristo, su vida perfecta, crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión, exaltación, intercesión, su segunda venida, su arrebatamiento, segunda venida, etcétera. Todo, porque todo es gracias a la cruz. Si usted está hablando de gozo y está hablando de paz, entonces usted está hablando de la cruz. ¿Por qué? Porque solamente hay gozo y hay paz por lo que Jesús hizo en la cruz. Habla la palabra, el gozo de nuestra salvación. Entonces, hay gozo gracias a ¿qué? A la salvación. ¿Y fuimos salvos a través de qué? De la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, si usted va y usted predica de cualquier doctrina, sobre cualquier tema, cualquier doctrina, y usted no ve la cruz allí, usted no pone el fundamento como la cruz, el fundamento, entonces usted está hablando de nada, filosofando. Mete un poco de psicología, mete un poco de sociología, mete un poco de humanismo, mezclado con algún versículo bíblico, un proverbio, un salmo, y eso es todo. Pero la cruz, la sangre, nosotros somos creyentes, los creyentes viven empapados de sangre. Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Gloria, gloria sea el nombre del Señor. El Señor fue enfatizándoles el sacrificio, ese altar que debía ser construido. Luego cuando pasamos a la vida de Abraham, él era un constructor de objetos de adoración pagana y se convierte a Dios y se convierte en un constructor de altares. Aleluya. Para la adoración de Dios y para el ofrecimiento a Dios. Entendiendo, cada vez que Abraham se alejaba del altar, no había comunión con Dios, no había nada. Cuando se acercaba para Egipto, allí no había nada. Cuando se salía de Egipto, volvía a construir altar, allí entonces Dios le hablaba, tenía comunión con Dios, las cosas empezaban a irle bien. ¿Por qué? Porque el Señor quiere acercarnos más y más cada día a ese sacrificio perfecto y hermoso, que es lo único que sostiene este mundo entero, si no ya todo estaría destruido, todo consumado y todos en el infierno. La cruz de Cristo es lo único que ha preservado, escuche, este mundo hasta el día de hoy. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Lo creo. Y la cruz de Cristo seguirá preservando este mundo hasta que se complete el número de los redimidos. Gloria a Dios. Y luego será el arrebatamiento para sucederse una serie de eventos rápidos, acelerados y cataclísmicos hasta la culminación que será la segunda venida de Cristo Jesús, su reino milenial y la era perfecta. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Y esta va a ser siempre la imagen para todos nosotros en todos los tiempos, va a ser siempre el Cordero inmolado. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo y aún en esas últimas 2 páginas del libro de Apocalipsis, el Cordero. ¿Por qué menciona tanto al Cordero? Porque aún en esos últimos tiempos, antes de aún en la Nueva Jerusalén, todavía el Cordero va a ser el énfasis. Nunca dejará de ser el énfasis. Y la pieza central, el Cordero inmolado. Jesucristo de Nazaret. Su cruz, su vida, su muerte, su resurrección. Gloria sea su nombre.
Entonces vemos mucha gente, mucho predicador, predica prosperidad, predica de la familia, predica muchas cosas que hay muchas cosas que están bien, pero no tienen el enfoque. No está la cruz. Está un Jesús, pero un Jesús sin cruz. Un Jesús sin sangre. Y ese Jesús no puede salvar y ese Jesús no puede santificar. Quiero que veamos en estos días un poquito más sobre esto e ir a diferentes pasajes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento para que podamos ver de qué manera el Señor siempre quería llevar a su pueblo al sacrificio, es decir, a la cruz de Cristo. Los dejo con esto para que mediten en estas cosas. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿O es en la cruz de Cristo? El ejemplo con Abel, reconociendo un Salvador, que en su necesidad de un Salvador, o está puesta en ti mismo, Caín. ¿Alrededor de qué altar te encuentras en este día en tu vida espiritual? Eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y por favor les ruego, este viernes tenemos culto y el fin de semana entero, y también quería recordarles, estamos recibiendo artículos para el garage sale que vamos a tener, así que venga, llame, díganos si hay que recoger algo. Estamos haciendo este esfuerzo para recaudar fondos para las misiones. Gracias por su amor, por sus oraciones y por su colaboración. Que el Señor les bendiga. Acabou as palavras, secaram-se as lágrimas, já se foi o sorriso, ficou vazio, e o que faz não tem graça. Você tenta esconder, faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Podem te desprezar e até pedras jogarem, não vão te atingir. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Jesus vai te ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de ti. Faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o
teu sentimento. Mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Podem me desprezar e até pedras jogarem, mas não vão me atingir. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Jesus vai me ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de mim. Acabou as palavras. Hola, te habla Cristina Herrera. Quiero invitarte a que escuches el programa Libre al Fin, conducido por Karina Guidi. Una programación donde serás ministrado con estudios profundos de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, y en Él somos verdaderamente libres. Así que conéctate de lunes a viernes para que escuches Libre al Fin en la voz de Karina Guidi. Si tu fe no está en Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz, solamente allí y nada más que allí, despojándote de todo lo demás, en lo que se encuentra o se pudiera encontrar tu confianza y dependencia para ser salvo primero o para vivir la vida santa para Dios. Cualquier otra cosa donde está tu dependencia ahora. Some glorious morning, sorrows will cease. Yes, they will. Some glorious morning, all will be peace. Heartaches all ended, school days all done, heaven will open, Jesus will come. Yes, He will. Yes, He will. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, battles all won. Yes, they will be. He'll shout the victory, break through the blue. Praise God, yes He will. Some golden daybreak for me and you. Oh yes.
in the sky. No more tears, no crying shall dim our eyes. Loved ones united, praise God, eternally, forever and forever. Oh, what a daybreak that morn will be. Some golden daybreak, Jesus will come. He's coming. Some golden daybreak, battles all won. He'll shout the victory, break through the blue. Heaven will open, oh, for me and you. Some golden daybreak for me and you. Informando y edificando el cuerpo de Cristo. La Fuente, la revista del Centro Cristiano de Cape Coral. En La Fuente encontrarás toda la información sobre los eventos y artículos que edificarán tu vida. Escríbenos al correo electrónico lafuenteccccc@gmail.com. Suscríbete y recíbela en la comodidad de tu hogar por solo $12 al año. Encuéntranos en Facebook como Revista La Fuente. O visita nuestra página web www.capecoralcc.com. Eu preciso falar sério com você. Já não dá mais pra negar meus sentimentos. Os meus olhos me entregam ao lhe ver. Não sabem esconder o que está dentro do peito. Eu não quero ser apenas seu amigo. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero te contar os meus segredos, te amar sem medo, ser o dono do seu coração. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. E uma luz apareceu, iluminando
você surgiu em meu caminho. Foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso e uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. This song was first printed in London, England in 1787. And in June of 1845, Andrew Jackson, as he lay dying, asked the clergyman to please sing that old hymn that talked about the precious promises of God to his people. How firm a foundation. To Jesus.